En el principio del tiempo, cuando las constelaciones aún murmuraban secretos al vacío, Tauro emergió como un suspiro firme en el tejido del cosmos. Nació del vientre de la tierra misma, hecho de sustancia, de materia, de lo tangible y lo fértil. Su esencia es la permanencia, la paz que se encuentra en lo simple, el ritmo que sigue el pulso de la naturaleza. Tauro es la manifestación del deseo de vivir, de saborear, de poseer y cuidar. En su mirada arde la calma de quien comprende que todo florecimiento requiere paciencia, y que lo bello solo se sostiene cuando se cultiva con constancia. El toro camina lento, pero su paso deja huellas indelebles. No se deja arrastrar por el viento de los caprichos, porque su alma pertenece al suelo que pisa. Representa la voz del cuerpo que pide descanso, del corazón que anhela seguridad, del espíritu que busca arraigo. En un universo que gira sin cesar, Tauro enseña la virtud de detenerse, de apreciar el instante, de saborear el fruto en lugar de perseguirlo sin fin. Su fuerza no es violenta, es la firmeza de la montaña que resiste las eras, del árbol que se dobla pero no se quiebra. Tauro conoce el poder del silencio, la magia del trabajo constante, el oro que se esconde en la repetición de lo cotidiano. Pero el destino, en su danza eterna, no concede reposo absoluto. Los nodos del destino, esos puntos invisibles donde el alma marca su pasado y su porvenir, trazan el mapa sagrado de la evolución. El nodo sur revela el eco de lo ya vivido, la herencia de las existencias que dejaron huella, el nodo norte, la senda del crecimiento, la llamada del alma hacia su propósito superior. En ellos se entrelazan la memoria y el futuro, el aprendizaje y el desafío. Y cuando Tauro se encuentra con los nodos, el universo entona una sinfonía que habla de transformación, de reconstrucción, de renacimiento a través de la materia. El nodo norte en Tauro es la voz de la calma en medio del caos. Es la lección que enseña a construir desde la serenidad, a dejar atrás la tormenta del deseo incontrolable y abrazar el gozo de lo simple. Quien camina con el nodo norte en Tauro viene de un pasado de Escorpio, de mundos donde la intensidad y el control fueron su lenguaje natural. Ha conocido la oscuridad, el renacer a través de la pérdida, el poder de lo oculto. Pero ahora su destino es otro, aprender a confiar, a disfrutar, a plantar raíces sin miedo a la quietud. Su viaje es el paso del abismo a la tierra fértil, del duelo a la vida, del poder al placer. Debe soltar la obsesión por lo que se desvanece y abrazar la belleza de lo que permanece. El toro se convierte entonces en guía del alma. Le muestra cómo volver al cuerpo, cómo reconciliarse con los sentidos, cómo encontrar abundancia en lo que ya existe. El nodo norte en Tauro invita a honrar la materia como un templo, a trabajar con las manos, a crear desde la dulzura. Enseña que el valor no se mide en intensidad, sino en consistencia, que la paz no es ausencia de movimiento, sino la danza lenta de quien conoce su ritmo interno. Quien sigue este camino aprende a construir su propio jardín, a proteger lo que ama sin poseerlo, a amar sin consumir. El nodo sur en Tauro, por su parte, guarda la memoria de quienes ya conocieron la estabilidad, de quienes se refugiaron tanto en la seguridad que olvidaron avanzar. Es el alma que, habiendo disfrutado de la materia, ahora debe soltar la complacencia para redescubrir el misterio del cambio. Su historia es la de quien amó la paz hasta el estancamiento, de quien cuidó tanto el jardín que temió abrir la puerta al viento. Ahora, bajo la influencia del nodo norte en Escorpio, se le exige recordar que la vida también florece en el caos, que el poder y la muerte son parte del mismo ciclo que alimenta la creación. Este tránsito enseña a morir para renacer, a dejar ir lo que ya no nutre, a permitir que la transformación fertilice el suelo del alma. Los nodos del destino, al pasar por Tauro y Escorpio, despiertan una batalla sagrada entre el apego y la liberación, entre la seguridad y la entrega, entre la materia y el espíritu. Es una danza entre la luz de lo tangible y la sombra de lo oculto. En ese intercambio cósmico, el alma aprende que no hay evolución sin renuncia, pero tampoco hay propósito sin placer. Tauro enseña que el cambio no siempre se logra destruyendo, que también se puede transformar construyendo, cuidando, sosteniendo. Su sabiduría es la del artesano que moldea la eternidad con las manos, del guardián que protege la vida mientras el universo cambia su piel. Y así, en los ciclos de los nodos, la energía de Tauro se alza como una voz firme en el coro celestial. Invita a todos los seres a recordar que el destino no es una línea recta, sino una espiral que une lo antiguo con lo nuevo. Que cada paso, por más lento que parezca, es un acto de fe en la continuidad de la existencia. Que cada semilla plantada con amor es un pacto entre el alma y la tierra. Que la abundancia no se busca afuera, sino que brota de la certeza interior de merecerla.
Tauro, guardián del valor y del placer, enseña que la evolución no siempre exige velocidad, sino profundidad. Que la materia es sagrada, que el cuerpo es un altar, que la vida misma es una forma de arte. Bajo su mirada, los nodos del destino dejan de ser hilos de incertidumbre para convertirse en caminos de propósito. Porque donde el nodo norte en Tauro florece, el alma aprende a vivir con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, y en ese equilibrio perfecto, el destino se cumple como una sinfonía eterna. En el vasto escenario del zodiaco, Tauro no solo representa la quietud o la constancia, sino también el poder del valor interior, la alquimia de la materia que se convierte en propósito. Es la fuerza silenciosa que sostiene el mundo mientras los demás corren. Su energía no busca dominar, sino sostener, no pretende brillar con estridencia, sino encender una llama que nunca se apaga. Allí donde otros signos arden y se consumen, Tauro construye lo que perdura. Su esencia es la permanencia como acto sagrado, la voluntad de transformar el caos en estructura, el deseo de convertir el tiempo en legado. El alma que vibra con Tauro comprende que la creación es un acto de amor paciente. Sabe que nada florece en un solo amanecer. La semilla necesita oscuridad, silencio y cuidado antes de ver la luz. Así actúa Tauro, gestando en su interior la vida, esperando el instante justo para hacerla visible. Representa el pulso de la Tierra en su respiración más profunda, la voz del universo cuando pide calma, la certeza de que el crecimiento verdadero es lento, pero eterno. Su energía enseña a volver a lo esencial, a honrar el cuerpo como vehículo del alma y la materia como reflejo del espíritu. En los dominios de los nodos del destino, esta energía adquiere una profundidad que trasciende el plano de lo cotidiano. Allí donde el nodo norte en Tauro llama al alma, la lección se vuelve doble: aprender a confiar en el proceso y a disfrutar del presente. El aprendizaje no es solo alcanzar estabilidad, sino reconocer que la estabilidad interior es la base de toda creación externa. Tauro enseña que el universo responde a la vibración de la gratitud, que la abundancia se expande desde el corazón que reconoce lo que ya tiene. No es la acumulación lo que lo define, sino la conciencia del valor. Comprender el valor de las cosas es comprender el valor de uno mismo, y ese es uno de los misterios más profundos de Tauro. El alma que camina bajo este signo y sus nodos aprende que el tiempo no es enemigo, sino aliado. Que los ciclos se repiten para pulir la sabiduría, no para castigar. Tauro muestra que la paciencia no es resignación, sino un acto de poder. El toro sabe esperar porque conoce su fuerza, y quien conoce su fuerza no necesita apresurarse. Esa serenidad es su escudo y su espada, el símbolo de una fe inquebrantable en el proceso cósmico. No se trata de detener el cambio, sino de hacerlo consciente, de guiarlo con voluntad, de sostenerlo hasta que el nuevo equilibrio se asiente. La evolución bajo Tauro se da en silencio, pero deja cimientos que ninguna tormenta puede derribar. Cuando los nodos transitan el eje Tauro-Escorpio, el universo convoca al alma a reconciliar la vida con la muerte, la ganancia con la pérdida, la creación con la destrucción. Tauro enseña a construir lo que Escorpio desmantela, y Escorpio enseña a Tauro a soltar lo que ya cumplió su propósito. Juntos encarnan la danza más antigua del cosmos, la de la transformación a través del ciclo natural de la materia. Tauro aprende de Escorpio que nada puede poseerse por completo, porque todo pertenece al flujo universal. Pero también enseña a Escorpio que el renacimiento requiere tierra fértil donde echar raíces. Es el encuentro entre lo eterno y lo efímero, entre el deseo de permanecer y la necesidad de morir para volver a vivir. Dentro del alma humana, este tránsito despierta la búsqueda de equilibrio entre la seguridad y la entrega. Tauro llama a disfrutar del jardín, a trabajar con el alma puesta en cada fruto. Escorpio recuerda que ningún fruto es eterno y que su dulzura reside en su impermanencia. Así el alma aprende a amar sin miedo, a crear sin apego, a confiar sin dominar. Los nodos en este eje abren una puerta al entendimiento más profundo del valor, el valor de lo que se tiene, de lo que se pierde y de lo que se transforma. Enseñan que el verdadero tesoro no está en la posesión, sino en la conciencia del milagro constante de la vida. En lo más alto de su vibración, Tauro representa la maestría de la encarnación. Es la fusión del espíritu con la materia, la confirmación de que lo divino no solo habita en el cielo, sino también en el tacto, en el sonido, en la textura de una hoja, en el pulso del corazón. Tauro recuerda al alma que vivir no es un acto de supervivencia, sino de celebración. El toro sagrado que guarda las puertas del Edén no impide el paso, sino que custodia la pureza de la experiencia, la sabiduría de lo tangible. Su lección más profunda es que el paraíso no está perdido,
sino dormido dentro de cada ser que olvida la belleza de existir. Cuando el alma se alinea con el nodo norte en Tauro, renuncia a la necesidad de intensidad como prueba de vida. Entiende que la paz también es un fuego, uno que no destruye, sino que sostiene. La serenidad se convierte en poder creador. Se aprende a construir con gozo, a valorar los procesos simples, a sanar el vínculo con la materia. Se despierta el artista que moldea la existencia, el jardinero del alma que transforma la realidad con amor paciente. Es la llamada a vivir desde la plenitud y no desde la carencia, a encontrar placer en lo cotidiano, a reconocer que la abundancia no se busca, se despierta. Tauro enseña que el propósito del alma no siempre se encuentra en el ruido de lo espectacular, sino en la quietud del instante. Que la evolución puede ser silenciosa y aún así inmensa. Que el universo se expresa en la flor que brota, en la semilla que germina, en la respiración que se mantiene. Cuando los nodos del destino recorren este territorio, la humanidad entera recibe la enseñanza de regresar a la tierra, de reconciliarse con el cuerpo, de comprender que lo espiritual no está separado de lo material. Todo lo sagrado tiene forma, y toda forma es un eco de lo sagrado. En la senda de Tauro, la misión no es alcanzar algo externo, sino encarnar la paz interna que sostiene el mundo. Es aprender que el alma también necesita reposo, que el crecimiento no siempre es movimiento, que la plenitud no siempre se conquista, sino que se recuerda. El toro celestial guarda en su corazón la sabiduría de los siglos, la voz profunda de la tierra que enseña al cielo a ser paciente. En su mirada habita la promesa de la continuidad, la fe en que, aunque todo cambie, la vida siempre encuentra su manera de florecer otra vez. En su paso lento y firme se resume el misterio del destino, avanzar con calma hacia la eternidad, sabiendo que cada instante ya contiene el universo entero. En el silencio profundo del firmamento, Tauro guarda un conocimiento que no se enseña con palabras, sino con presencia. Su sabiduría proviene del contacto directo con la vida, de la conexión con los ritmos invisibles que sostienen la existencia. En un mundo que busca velocidad, Tauro es la respiración que recuerda al alma su ritmo natural, la voz que dice que no hay que correr para llegar, porque todo destino se cumple cuando la semilla está madura. La energía de Tauro es la maestra de la estabilidad interior, aquella que enseña a permanecer cuando todo tiembla, a confiar cuando el suelo parece moverse, a creer en la abundancia cuando el invierno todavía cubre la tierra. Dentro del mapa astrológico, Tauro representa el territorio donde la conciencia aprende a construir, a manifestar, a materializar. Es el punto donde la idea se vuelve forma, donde el sueño se convierte en sustancia. Esta energía nos enseña que no basta con desear, que el deseo necesita raíces para florecer. Tauro convierte el impulso en permanencia, el anhelo en resultado. Su fuerza creadora se sostiene en la paciencia, en la constancia, en la capacidad de sostener un propósito hasta verlo nacer. Es el signo que enseña el poder del esfuerzo sin angustia, del trabajo hecho con devoción. Su lema invisible es que todo lo que se hace con amor deja huella en la materia, y que el tiempo se inclina ante la perseverancia. Cuando los nodos del destino cruzan el eje Tauro-Escorpio, se activa un portal que redefine el vínculo del alma con lo que considera suyo. En Tauro, la lección es aprender a construir desde el amor y no desde el miedo. El alma comprende que no necesita controlar lo que teme perder, porque lo que está en armonía con su verdad jamás se apartará de su camino. Aprender a confiar en la permanencia de lo esencial se convierte en el mayor acto de fe. Tauro invita a soltar la ansiedad de la posesión y a abrazar la plenitud del ser. Desde esa conciencia, el alma puede crear sin obsesión, puede disfrutar sin culpa, puede habitar la materia como si fuera un templo del espíritu. El toro sagrado simboliza la conexión entre lo humano y lo divino. Su cuerpo poderoso es la expresión del alma que decide encarnarse por completo, que acepta su presencia en el mundo físico como una extensión del cosmos. Su energía enseña a reconciliar el placer con la espiritualidad, a comprender que lo sagrado no está lejos ni en lo intangible, sino en el acto de vivir con plenitud. En Tauro, los sentidos se convierten en oráculos del alma. Cada sabor, cada aroma, cada textura es una revelación del milagro de existir. En su vibración más alta, Tauro despierta la gratitud que transforma la percepción, esa mirada que ve belleza incluso en lo simple, que convierte lo cotidiano en un ritual de conexión con el universo. Los nodos del destino, al vincularse con la energía taurina, llevan al alma a construir una relación consciente con la abundancia. No se trata de acumular, sino de comprender el flujo de la energía que sostiene la vida. El nodo norte en Tauro enseña que la prosperidad no llega por deseo, sino por coherencia.
El alma aprende a generar valor desde la autenticidad, a atraer lo que necesita sin imponerse al ritmo natural de las cosas. Este tránsito despierta la sabiduría del merecimiento, esa certeza silenciosa de que lo que se da con integridad regresa multiplicado. La abundancia deja de ser una meta y se convierte en un estado de vibración constante, una consecuencia natural de estar alineado con el propósito interior. El toro también representa la relación con el cuerpo, con la forma física que encierra la chispa eterna. En su camino, el alma comprende que el cuerpo no es una prisión, sino una puerta. A través de él, la conciencia experimenta el mundo, crea, transforma, ama. Tauro enseña a habitar el cuerpo con respeto, a escucharlo como un sabio que traduce los mensajes del alma en sensaciones. Cuando el nodo norte pasa por este signo, el destino empuja hacia la sanación del vínculo con la materia corporal. Se aprende que cuidar del cuerpo no es un acto de vanidad, sino de veneración, que el bienestar físico sostiene la expansión espiritual, y que la estabilidad emocional florece en la armonía entre cuerpo, mente y alma. La energía de Tauro es la guardiana de lo simple, pero en esa simplicidad reside un poder cósmico. Representa el arte de disfrutar sin poseer, de trabajar sin esclavizarse, de amar sin consumir. Enseña a vivir desde la presencia y no desde la prisa. El alma taurina no busca lo efímero, busca lo eterno en lo cotidiano. Sabe que un solo gesto auténtico puede sostener siglos de memoria, que una palabra dicha con amor puede transformar el destino de un corazón. Esa es la fuerza del toro, la profundidad en lo sencillo, la inmensidad en lo pequeño, la eternidad en el instante. Cuando el nodo sur en Escorpio cede paso al nodo norte en Tauro, el alma se libera del hechizo del drama y del deseo de control. Aprende que el poder no está en dominar, sino en sostener. Que la verdadera transformación no siempre nace del caos, sino del equilibrio. Tauro convierte la supervivencia en existencia plena, el miedo en confianza, la necesidad en gratitud. Cada paso en su camino es una afirmación de la vida, una declaración de fe en el orden divino del universo. La constancia del toro se convierte en un acto heroico, una resistencia serena ante el cambio, una ofrenda silenciosa al cosmos que dice, permanezco, confío, florezco. El alma que integra la enseñanza taurina se convierte en pilar para los demás. Su energía ancla, estabiliza, nutre. Donde hay confusión, aporta claridad. Donde hay caos, trae ritmo. Donde hay pérdida, siembra propósito. Tauro encarna la energía de quienes construyen cimientos para que otros puedan soñar. Su destino no es la velocidad del fuego, sino la persistencia de la tierra. En un mundo que cambia sin cesar, Tauro recuerda que hay valores que no mueren, la lealtad, la honestidad, la gratitud, la dedicación. Son las piedras invisibles sobre las que se erige toda civilización. El alma taurina, guiada por los nodos del destino, está llamada a reconciliar la estabilidad con la evolución, la materia con el espíritu, la posesión con la libertad. Su viaje es un canto a la creación consciente, un retorno al equilibrio perdido entre lo que se tiene y lo que se es. A través de su camino, la humanidad entera aprende a construir una nueva relación con la tierra, a honrarla no como un recurso, sino como una madre viva que nos sostiene. La energía de Tauro despierta el sentido del cuidado, la reverencia por lo natural, la ternura como forma de poder. En su paso sereno se revela la enseñanza de todos los tiempos, que la fuerza más grande del universo no es la que destruye, sino la que sostiene. Y cuando el alma comprende esto, se convierte en un faro. Aprende que el destino no es una meta distante, sino una experiencia que se cultiva paso a paso, día a día, con las manos en la tierra y el corazón abierto al cielo. En el ritmo constante del toro late la promesa del renacimiento. Cada amanecer se convierte en una oportunidad para volver a empezar, cada respiración en una oración silenciosa. Así, el alma taurina, guiada por los nodos del destino, se eleva en la quietud, florece en la calma y se transforma en guardiana del equilibrio universal. Porque su verdad no es el movimiento impetuoso, sino la permanencia del amor que sostiene el mundo. En las profundidades del cosmos, donde el silencio se convierte en lenguaje y la materia en música, la energía de Tauro resuena como una frecuencia de creación sostenida. Es la vibración que mantiene unido el tejido del universo, la estabilidad que permite al caos manifestarse en forma. Sin su presencia, el mundo no tendría sustancia ni continuidad. Tauro es el principio del arraigo, el impulso de permanecer, la voluntad de cuidar. Representa el segundo aliento de la existencia, aquel que sucede al fuego de Aries y le da estructura al impulso creador.
Es la sabiduría de la forma, la consciencia de lo que se construye, la celebración de lo que se mantiene. En su esencia se esconde el arte de transformar el instinto en propósito y el deseo en manifestación. El alma taurina porta el recuerdo de la primera flor, del primer brote que se atrevió a emerger del suelo. Su historia está entrelazada con la del despertar del mundo material. En los tiempos antiguos, las civilizaciones comprendían a Tauro como el símbolo de la fertilidad y de la provisión divina, el guardián de los campos y del alimento que sostiene la vida. Su poder no es abstracto, es tangible. En cada piedra, en cada semilla, en cada ciclo natural que se repite con fidelidad está el pulso taurino. Es la expresión de la eternidad en lo concreto, la memoria de la creación que se repite en cada acto cotidiano. Tauro enseña que la divinidad se manifiesta en lo simple, que la trascendencia se alcanza a través del trabajo constante y que la belleza no es un privilegio, sino una condición natural del mundo cuando se le mira con gratitud. Cuando los nodos del destino tocan la frecuencia de Tauro, el alma entra en un proceso de reconciliación con la materia y con su propia naturaleza creadora. El nodo norte en Tauro exige serenidad ante la impaciencia del cambio, enseña a no temer al ritmo lento de la vida. Esta posición despierta una profunda necesidad de seguridad interior, pero también el aprendizaje de que la verdadera seguridad no se encuentra en lo externo, sino en la fortaleza que surge de saberse sostenido por la existencia misma. Es un llamado a confiar en los procesos invisibles, en la fertilidad del tiempo, en la magia de la espera. Cada gesto, cada elección consciente, cada acto de amor hacia lo simple se convierte en una forma de oración silenciosa hacia el universo. La energía taurina también es guardiana de la voz, del poder creador del sonido. En la astrología sagrada, Tauro rige la garganta, el centro donde la palabra se convierte en forma y el pensamiento se materializa. Su enseñanza profunda es que la palabra tiene peso, que cada sonido emitido resuena en el tejido del cosmos y contribuye a moldear la realidad. Por eso, quien aprende bajo la influencia de Tauro descubre que hablar es crear y que el silencio, cuando se sostiene con conciencia, también es una herramienta de manifestación. Su poder radica en la vibración sostenida, en el tono firme y amoroso que sostiene la armonía del entorno. En esta lección se revela el misterio de la creación a través de la voz, el eco del verbo divino que, en su momento de mayor pureza, da forma a todo lo que existe. Tauro también encarna el equilibrio entre el placer y la disciplina. Es la enseñanza de que disfrutar no es rendirse a la indulgencia, sino reconocer la divinidad del gozo. En su vibración más alta, este signo comprende que el placer es una expresión del agradecimiento hacia la vida, una celebración del milagro de tener un cuerpo, de poder sentir, de poder experimentar. Pero junto a esa dicha, Tauro porta la sabiduría de la medida, el conocimiento de que el exceso desequilibra el ciclo natural de la abundancia. Su dominio implica aprender a recibir con gratitud, pero también a compartir con generosidad. En ese flujo entre dar y recibir se encuentra la alquimia de la prosperidad que Tauro protege, una abundancia que no depende de la acumulación, sino del flujo constante del amor convertido en materia. Desde una perspectiva más profunda, la energía taurina representa el punto de fusión entre el alma y la tierra. No busca escapar de la existencia material, sino habitarla plenamente. Tauro no necesita ascender a los cielos para encontrar a lo divino, porque sabe que el cielo también está en la tierra. Este signo enseña a encarnar la espiritualidad, a convertir cada acción en una ofrenda, cada gesto en una forma de meditación. Trabajar, cuidar, sostener, sembrar, disfrutar, todos son actos sagrados cuando se realizan con presencia. En ese sentido, el nodo norte en Tauro impulsa a las almas a recuperar el sentido de lo sagrado en la rutina, a encontrar propósito en la constancia, a vivir la vida como un templo. Cuando el nodo sur se encuentra en Escorpio y el norte en Tauro, la lección es dejar atrás la fascinación por lo oculto y la intensidad del renacimiento perpetuo. El alma ha aprendido a renacer muchas veces, ha conocido la profundidad del dolor y la transformación. Ahora, su desafío es aprender la estabilidad después de la tormenta, la serenidad tras el fuego. Este eje enseña a encontrar poder en la paz, a entender que no todo crecimiento necesita destrucción, que la evolución puede nacer de la dulzura. Tauro invita a sanar el vínculo con el deseo, a transformar la necesidad de intensidad en un deseo genuino de permanencia. En esa calma, el alma aprende el arte de sostener lo que ama sin manipularlo, de cuidar sin poseer, de crear sin controlar. En el plano colectivo, el tránsito de los nodos por Tauro representa una llamada universal a la reconstrucción del vínculo con la Tierra. El toro celestial despierta la conciencia ecológica del alma humana, recordándole que el planeta es un organismo vivo y sagrado.
Esta energía impulsa a reconectar con la naturaleza, a escuchar los ritmos del suelo, a honrar el alimento, el agua, el aire. Enseña que cuidar de la tierra es cuidar del propio destino, que el equilibrio ecológico es reflejo del equilibrio interior. Bajo esta influencia, la humanidad está invitada a construir un nuevo modelo de abundancia basado en la cooperación, el respeto y la reciprocidad, alejándose del consumo y regresando al cuidado. Es una revolución silenciosa que no busca imponerse, sino restaurar la armonía perdida. Tauro también guarda la memoria del valor, no del valor heroico del combate, sino del valor silencioso de quien persevera. Es el coraje de permanecer fiel al propósito cuando las circunstancias cambian, de sostener la esperanza cuando la duda se levanta. En este signo vive la fuerza del artesano que dedica su vida a perfeccionar una obra, del campesino que confía en la semilla aunque el cielo esté oscuro, del amante que permanece constante en su entrega. Su valentía no grita, su heroísmo no necesita testigos, porque su victoria se mide en lo que florece. Esa es la esencia de Tauro, la conquista sin guerra, la fuerza sin violencia, el poder sin ruido. En la dimensión más espiritual, Tauro es el guardián de la luz que se vuelve forma. Es el momento en que la chispa divina se asienta en el mundo y da vida a la materia. En cada gesto de creación, en cada objeto hecho con amor, en cada canción que resuena en el aire está su presencia. Su energía une lo humano y lo celestial, recordando que el espíritu no está separado de la sustancia, sino que la habita. En su lección última, Tauro enseña que el propósito de toda alma encarnada es traer el cielo a la tierra, manifestar la divinidad a través de la vida cotidiana. En la inmensidad del cosmos, Tauro guarda el misterio de la sustancia que da forma al universo. Su energía no surge del fuego que estalla ni del aire que se expande, sino del pulso constante de la tierra que sostiene todo lo que existe. Es la respiración lenta del planeta, el ritmo sagrado que mantiene el equilibrio entre la creación y la permanencia. Su presencia en el cielo recuerda que no todo movimiento necesita prisa, que la eternidad se construye con pasos serenos y con manos que saben esperar. En el lenguaje de las estrellas, Tauro encarna el principio de la manifestación, el momento en que la idea divina desciende al mundo y se hace tangible. Es la encarnación del propósito en la materia, el alma que aprende que su misión no es huir del mundo, sino habitarlo por completo, convertir cada acto en una obra de arte invisible. El toro, en su forma arquetípica, representa la unión entre el poder y la serenidad, entre la fuerza y la ternura. En su energía no hay violencia, sino una solidez que no necesita demostrar su potencia. Es la montaña que resiste el tiempo, el campo que se renueva después del invierno, la piedra que sostiene el templo. En el corazón de Tauro se esconde la sabiduría del cuidado, la certeza de que nada florece si no se nutre con amor. Su impulso creador no busca la conquista, sino la preservación, y en esa preservación se encuentra la más alta forma de heroísmo, mantener viva la belleza en un universo que cambia constantemente. Su batalla no se libra con espadas, sino con perseverancia. Su triunfo no se canta en el ruido del combate, sino en el silencio del amanecer, cuando la vida vuelve a brotar. En el mapa del alma, la energía de Tauro está vinculada con la gratitud. Es el signo que enseña que agradecer es un acto de poder, una forma de abrir el flujo de la abundancia cósmica. Cuando el alma comprende el valor de lo que tiene, se alinea con el ritmo natural de la creación. La gratitud transforma la carencia en plenitud, porque convierte la mirada en un instrumento de expansión. En el lenguaje astrológico, Tauro representa el campo fértil donde las semillas del espíritu pueden crecer, siempre y cuando la mente deje de anhelar lo que falta y empiece a honrar lo que ya está. Este signo es el templo de la presencia, el lugar donde se aprende a vivir sin perseguir, a recibir sin exigir, a disfrutar sin poseer. El poder de Tauro se expresa también en su relación con el tiempo. No es el tiempo fugaz del instante, sino el tiempo circular, el que se repite con sabiduría, el que enseña que todo tiene su momento de germinación, de floración y de reposo. En esa comprensión, Tauro encuentra su paz. Su energía es un recordatorio de que la naturaleza no se apura y que, sin embargo, todo se cumple. El alma taurina sabe que la prisa es una forma de desconfianza, y que quien confía en la vida no necesita correr detrás de ella. Bajo esta vibración, el universo enseña que la prosperidad no es una carrera, sino un acuerdo entre la voluntad humana y el ritmo divino de la existencia. Tauro encarna la paciencia del universo, la certeza de que lo que está destinado a florecer lo hará en su estación perfecta. Desde una visión más elevada, Tauro representa la relación del ser humano con la materia como expresión de lo divino. La materia, bajo su influencia,
no es un obstáculo, sino un medio para que el alma se reconozca. A través del trabajo, del arte, del cuerpo, del placer, el espíritu se hace consciente de sí mismo. En el arquetipo taurino, el acto de crear con las manos se convierte en una forma de oración, el contacto con la tierra se transforma en comunión con el misterio. Esta energía enseña que la espiritualidad no está en lo abstracto, sino en lo encarnado. Cada vez que el ser humano cocina, cultiva, canta o construye, está reproduciendo el gesto original del cosmos que se hizo materia. Tauro guarda la memoria de ese gesto divino, y por eso su energía es esencial en el equilibrio de la humanidad. Recuerda que no se puede ascender verdaderamente sin primero enraizar. El vínculo de Tauro con los nodos del destino revela una enseñanza de profundidad espiritual y colectiva. Cuando el nodo norte transita este signo, el alma es llamada a redescubrir la sacralidad de la vida material. Es un tiempo para aprender a confiar en la tierra, para sanar la relación con la abundancia, para volver a lo natural. La lección no consiste en acumular, sino en crear con propósito. El alma debe dejar atrás la intensidad emocional del nodo sur en Escorpio, ese deseo constante de transformación y control, y aprender a construir estabilidad. Este tránsito es una iniciación hacia la serenidad, una invitación a convertir la existencia en un acto de belleza sostenida. La humanidad entera, bajo este influjo, se ve impulsada a regresar al origen, a recordar el lenguaje del cuerpo y de la naturaleza, a valorar lo esencial sobre lo superficial. En la alquimia espiritual, Tauro simboliza la cristalización de la energía. Lo que en Aries fue impulso, en Tauro se vuelve forma. Esta etapa enseña que la creación necesita estructura, que el fuego creativo solo puede sostenerse cuando encuentra un contenedor firme. Así, el alma taurina encarna la ley de la concreción, lo que no se cuida se disuelve, lo que no se sostiene se pierde. El toro enseña el arte de cuidar lo creado, de honrar la materia como una extensión de la conciencia. En su camino, el alma aprende que la libertad no está en el desapego absoluto, sino en la responsabilidad amorosa hacia lo que se ha elegido. Esta enseñanza se traduce en todas las dimensiones de la vida, en las relaciones, en el trabajo, en la vocación, en la manera de habitar el mundo. En su dimensión más profunda, Tauro guarda el secreto del sonido primigenio, el canto que dio origen a la forma. La vibración de su signo está relacionada con el poder de la voz, con la creación a través del sonido. El universo nació de un tono, y ese tono aún resuena en el centro de toda existencia. Tauro, regido por Venus, transforma ese sonido en armonía, en belleza, en música. Es el signo que enseña que el arte no es un lujo, sino una necesidad cósmica, un puente entre el cielo y la tierra. A través de la creación artística, el alma taurina perpetúa el acto divino de manifestar. En cada obra bella, en cada melodía, en cada objeto creado con amor, late el eco del origen. Esa es su misión más profunda, mantener viva la vibración de la creación. El espíritu de Tauro también enseña la fuerza del silencio. No el silencio del vacío, sino el silencio lleno, aquel que nutre y sostiene. Su quietud no es inactividad, es concentración de energía, es el momento anterior al florecimiento. En ese silencio, el alma escucha los mensajes del universo y comprende que la paz no es ausencia de movimiento, sino presencia total. Tauro invita a construir desde ese estado, desde una calma que no depende de las circunstancias externas. Es la energía del que trabaja con fe aunque no vea resultados inmediatos, del que sigue sembrando aunque el cielo se nuble. Su paciencia es su oración más poderosa, porque en ella descansa la confianza absoluta en la vida. La enseñanza última de Tauro y los nodos del destino es la unión de la espiritualidad con la existencia material. El alma aprende a reconciliar lo eterno con lo finito, lo divino con lo cotidiano, la expansión con la forma. En ese equilibrio, la vida se vuelve plena. Tauro muestra que el verdadero paraíso no está perdido, sino presente en la mirada que sabe reconocerlo. En la vasta inmensidad donde los planetas trazan sus órbitas y las estrellas narran historias que trascienden el tiempo, Tauro encarna la permanencia del alma en el reino de la materia. Es el segundo aliento de la creación, la consolidación de lo que en Aries fue impulso puro. Donde Aries abre el camino, Tauro lo habita, lo hace suyo, lo nutre y lo embellece. Es el espíritu que desciende al mundo y en lugar de buscar el cielo, decide construirlo en la tierra. En su esencia vive la voluntad de sostener, de preservar, de hacer florecer. Su fuerza es la del guardián que no necesita luchar porque su sola presencia es garantía de estabilidad.
Tauro enseña que la verdadera fortaleza no se demuestra con el estruendo del poder, sino con la serenidad de quien sabe permanecer. El alma taurina, en su viaje a través de los nodos del destino, descubre que su propósito más profundo es reconciliar el cuerpo con el espíritu. Comprende que no hay evolución posible si se niega la materia, que el espíritu se perfecciona cuando aprende a manifestarse en el mundo físico. Tauro convierte el plano material en el escenario donde el alma puede desplegar su grandeza, porque sabe que lo divino también habita en lo tangible. En su sabiduría, la piedra es tan sagrada como la estrella, y el acto de cultivar la tierra es tan trascendente como la meditación más elevada. Esta conciencia es una forma de alquimia, transformar lo ordinario en sagrado, el trabajo en rito, la vida en ofrenda. En este signo, cada acto realizado con amor y presencia se convierte en un puente hacia la eternidad. Tauro guarda un vínculo sagrado con Venus, planeta del amor, la belleza y la armonía. Pero ese amor no es fugaz ni caprichoso, es el amor que se compromete, que edifica, que sostiene la unión más allá del deseo. En su vibración más alta, Tauro representa la fidelidad a los valores que dan sentido a la existencia, la devoción hacia lo que merece ser protegido. Es la expresión del amor que no busca poseer, sino preservar, que se entrega sin exigencia, que ofrece sin esperar. En su mirada se encuentra la ternura que construye hogares, la constancia que levanta civilizaciones. Venus, a través de Tauro, enseña que la belleza no se conquista, se cultiva, y que el placer más profundo nace de la armonía entre lo que se siente y lo que se hace. La conexión de Tauro con la Tierra es también una conexión con la memoria ancestral del planeta. En su energía resuena el eco de todos los que trabajaron la Tierra antes, de quienes comprendieron que el suelo es un ser vivo que responde al amor y al respeto. En tiempos antiguos, los pueblos sabían que Tauro regía las estaciones fértiles, los ciclos de la cosecha, los tiempos de abundancia. Era símbolo de prosperidad, pero también de responsabilidad. Representaba el compromiso con la naturaleza, el deber de cuidar lo que se recibe. Así, en el viaje del alma, Tauro recuerda que la abundancia no es un derecho sin esfuerzo, sino una consecuencia del equilibrio. Enseña que dar y recibir son dos gestos del mismo flujo, que nada puede crecer si no se comparte. En la travesía espiritual, los nodos del destino situados en el eje Tauro-Escorpio revelan la gran transformación del alma que pasa del deseo de control a la entrega serena. Escorpio, en su profundidad, enseña la intensidad, el poder de la transformación y la resurrección a través de la pérdida. Tauro, en cambio, enseña la sabiduría de la constancia, la fe en el proceso natural que no necesita forzar lo que ya está destinado. Cuando el alma deja atrás la obsesión del nodo sur en Escorpio y avanza hacia la calma del nodo norte en Tauro, aprende que la paz es una forma superior de poder. Aprende que no todo debe morir para renacer, que algunas cosas pueden simplemente florecer si se les permite ser. Esta es la lección de la estabilidad frente al drama, del crecimiento a través de la serenidad, del renacimiento sin destrucción. Tauro encarna también la relación más pura con los sentidos. En su energía, el alma se despierta a través del tacto, del aroma, del sabor, del sonido, de la visión. Los sentidos no son distracciones para el espíritu, sino canales de conocimiento. El alma taurina sabe que cada experiencia sensorial es una revelación del cosmos. Sentir es comprender el lenguaje del universo a través del cuerpo. Así, Tauro invita a honrar el placer sin culpa, a reconocerlo como una forma de gratitud. En su dimensión espiritual, el gozo es un camino hacia lo divino, porque disfrutar plenamente de la existencia es una forma de decir sí a la vida. El cuerpo, bajo esta enseñanza, deja de ser una carga y se convierte en un templo viviente, un altar donde lo eterno se celebra en cada respiración. La voz de Tauro, símbolo de la garganta que rige, es una manifestación de la energía creadora. Es el signo que transforma el pensamiento en sonido y el sonido en realidad. La palabra, bajo su influencia, adquiere peso y propósito. En la mitología del alma, la voz taurina es la que canta la creación, la que mantiene viva la frecuencia de la armonía universal. Cada palabra dicha con conciencia se convierte en semilla. Por eso, Tauro enseña la responsabilidad del verbo, el poder de hablar con verdad, de construir con el sonido. En su silencio también hay creación, porque el silencio de Tauro es fértil, no vacío. Es el silencio del campo antes del amanecer, cargado de potencial, lleno de promesas. La energía taurina enseña también la virtud del compromiso con uno mismo. En su sendero, el alma aprende que la libertad auténtica no es ausencia de vínculos, sino fidelidad a la propia verdad.
Tauro construye desde la coherencia, porque sabe que lo que se edifica sin raíces no perdura. Su lección es la del artesano del destino, trabajar con paciencia, con dedicación, con fe en la forma que tomará la obra. Así enseña que el propósito no se alcanza a través de grandes gestos, sino de actos pequeños repetidos con amor. Es el ritmo constante el que moldea el futuro, no la prisa. Su ejemplo invita a sostener los sueños cuando los demás se detienen, a continuar cuando el impulso inicial se apaga, a creer en lo que aún no se ve. Desde una perspectiva cósmica, Tauro representa el orden que equilibra la expansión del universo. Es la vibración que mantiene la forma dentro del movimiento, la estabilidad dentro del cambio. En los ciclos de los nodos, su energía aparece para recordarle a la humanidad la necesidad de volver a lo esencial, de reconstruir sobre bases firmes, de sanar la relación con la tierra y con el valor. Enseña que el valor no se mide por lo que se posee, sino por lo que se sostiene con integridad. En un mundo que busca velocidad, Tauro es la raíz. En una era de ruido, es el pulso de la calma. En un tiempo de exceso, es la conciencia de lo suficiente. La epopeya de Tauro es silenciosa, pero inmensa. Es la historia de quienes construyen mientras otros sueñan, de quienes sostienen mientras otros buscan volar, de quienes entienden que el cielo también puede estar en la tierra. Su legado es la firmeza, su arma es la constancia, su canto es la gratitud. En el lenguaje de los astros, Tauro no promete rapidez ni conquista, pero ofrece eternidad. En su tierra fértil florecen las almas que han aprendido que el poder más alto no es dominar el mundo, sino saber habitarlo con plenitud. Y en ese habitar consciente, el destino se revela no como un camino que se recorre, sino como un jardín que se cultiva día tras día, bajo la luz serena de las estrellas que lo guían desde el principio de los tiempos.